¿Qué es el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos? Es aquella relación multilateral que existe entre países americanos compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales deciden implementar herramientas universales donde su objetivo es defender y salvaguardar los derechos humanos. Este sistema instaura aquellas obligaciones para garantizar su amparo de dichos derechos. Su origen se da en 1948 por medio de la aprobación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Una de las herramientas que velan por su cumplimiento es la Convención Americana. Además de observar y defenderlos, también se encarga de proclamar que la Comisión y la Corte son los órganos con la facultad de conocer todo tipo de cuestiones relacionadas con su cumplimiento. Algunos derechos y libertades que consagra la Convención son derecho a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la honra, dignidad, entre otros. Corte Interamericana de Derechos Humanos es uno de los 3 tribunales regionales de la protección de derechos humanos junto con la Corte Europea y Africana, donde su objetivo es interpretar la Convención Americana, donde se ejerce una función contenciosa y mecanismos de supervisión de sentencias y función de dictar medidas provisionales. Ha sido aceptado por más de 20 países, donde cuenta con una sede principal en San José de Costa Rica. De la Corte se encuentran reguladas por la Convención Americana. El reglamento entra en vigencia el 1 de enero del 2010, mientras que el estatuto entró en vigencia en el año 1979. Está integrada por 7 jueces nacionales de los estados miembros de la OEA. Funciones de la Corte Interamericana. Primero, función contenciosa de la Corte. En esta, la Corte determina si un Estado ha incurrido en la violación de algunos de los derechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos. Siendo así, la Corte dicta medidas provisionales en casos graves o de mayor urgencia e inclusive en situaciones para evitar daños irreparables a las personas. Como segundo tenemos la función consultiva de la Corte, en donde la Corte responde consultas que formulan los Estados miembros de la OEA, ya sea acerca de la compatibilidad de las normas internas con la Convención y la interpretación de la Convención u otros tratados relacionados con la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. También tenemos la supervisión de cumplimiento de sentencias, en donde básicamente implica solicitar la información al Estado sobre las actividades desarrolladas y dicho cumplimiento en el plazo otorgado por la Corte. Cabe recalcar que las decisiones de la Corte son esenciales para la vigencia y eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana. Inicialmente se presenta un caso ante la Corte en donde solo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. Si los individuos u organizaciones consideran que existe una violación de las disposiciones de la Convención y desean acudir al Sistema Interamericano, sus denuncias deben estar dirigidas a la Comisión. La Corte tiene competencia para conocer un caso siempre y cuando los Estados hayan reconocido su competencia contenciosa. Cabe recalcar que el promedio de duración de un caso de la Corte es de 22.2 meses.